Hay algo que casi nadie te dice sobre cambiar tu energía. No todos van a celebrar tu evolución. De hecho, algunas personas empezarán a alejarse de ti, sin explicación. Y lo más extraño es que no hiciste nada malo. Solo dejaste de vibrar igual. Dejaste de reaccionar igual. Dejaste de perseguir atención. Dejaste de cargar problemas que no eran tuyos. Y de repente, las personas que antes se sentían cómodas contigo, ya no saben cómo conectar contigo. Te miran raro. Te sienten distante. Dicen que cambiaste. Pero lo que realmente pasó es que por primera vez dejaste de traicionarte para encajar. Y quédate hasta el final de este video, porque vas a entender por qué cuando tu energía cambie de verdad, algunas personas literalmente dejan de reconocerte. No porque estés perdiendo personas, sino porque estás saliendo de la frecuencia en la que esas conexiones podían existir. La mayoría de las personas cree que evolucionar espiritualmente significa sentirse amado por todos, sentirse comprendido, sentirse conectado con el mundo entero. Pero la verdad es mucho más incómoda, porque cuando tu energía cambia de verdad, tu realidad social también cambia. Las conversaciones empiezan a sentirse vacías. Los lugares que antes amabas empiezan a cansarte. Las bromas que antes te hacían reír, ahora solo te drenan. Y lo peor no es eso. Lo peor es darte cuenta de que algunas personas solo conectaban contigo porque eras una versión más pequeña de ti mismo. Porque mientras estabas roto, eras predecible. Mientras dudabas de ti, eras manipulable. Mientras necesitabas aprobación, eras fácil de controlar. Pero cuando empiezas a sanar, algo cambia en tu campo. Tu presencia deja de pedir permiso. Y eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a la versión de ti que siempre cedía, siempre explicaba, siempre perseguía, siempre aguantaba. La gente siente los cambios energéticos antes de entenderlos mentalmente. Por eso muchas veces ni siquiera saben explicarte por qué se alejaron. Solo sienten que ya no eres el mismo. Y tienen razón, porque la versión de ti que necesitaba ser entendida por todos está muriendo. Hay personas que estaban conectadas a tu herida, no a tu esencia. Conectaban con tu carencia, conectaban con tu inseguridad, conectaban con tu miedo de quedarte solo. Pero cuando empiezas a encontrar paz dentro de ti, esas dinámicas dejan de funcionar. Y ahí comienzan las fricciones. Empiezan los silencios extraños, las respuestas secas, la distancia inesperada. Algunos intentarán hacerte sentir culpable por cambiar. Te dirán que ahora eres diferente, que antes eras más divertido, más cercano, más humilde. Pero muchas veces lo que realmente quieren decir es: antes podíamos acceder fácilmente a tu energía. Porque una persona que aprende a proteger su paz, automáticamente deja de ser tan accesible para el caos. Y eso hace que muchos se alejen. No porque hayas hecho algo malo, sino porque ya no estás disponible para las mismas dinámicas que antes sostenían la relación. La evolución energética no siempre se siente como expansión. A veces se siente como pérdida, como soledad, como si estuvieras quedándote entre dos mundos, demasiado consciente para volver a ser quien eras, pero todavía adaptándote a quien estás convirtiéndote. Y ese punto intermedio puede doler muchísimo, porque empiezas a notar cosas que antes no veías. Notas cuando alguien solo te busca por interés. Notas cuando una conversación está llena de falsedad. Notas cuando alguien intenta disminuir tu luz para sentirse más cómodo. Y lo más fuerte es que ya no puedes fingir que no lo ves. Antes podías ignorarlo. Ahora tu energía lo rechaza automáticamente. Tu cuerpo lo siente. Tu mente se cansa. Tu intuición grita. Porque cuando despiertas energéticamente, tu tolerancia hacia lo que te vacía disminuye. Y eso cambia absolutamente todo. Hay personas que van a pensar que te volviste frío, pero no te volviste frío. Simplemente dejaste de sacrificarte para mantener conexiones que te estaban apagando. Y escucha esto con atención. No todas las personas que salen de tu vida son una pérdida. Algunas son espacio liberándose, porque no puedes convertirte en una nueva versión de ti, mientras sigues rodeado de energías que alimentan tu antigua identidad. Por eso el universo muchas veces empieza a separar personas antes de entregarte tu siguiente nivel, porque hay conexiones que no pueden acompañarte hacia donde estás yendo. Y aunque eso duela, también es una señal de que tu energía ya no cabe en ciertos lugares. Tal vez por eso últimamente te sientes más silencioso, más selectivo, más distante de ciertas conversaciones. No es arrogancia, es coherencia energética. Tu alma empieza a cansarse de todo lo que no vibra con verdad.
Y cuanto más conectado estás contigo mismo, más imposible se vuelve seguir actuando para encajar. Porque llega un punto donde tu paz vale más que pertenecer, donde prefieres estar solo, antes que rodeado de personas que drenan tu energía lentamente. Y ahí ocurre algo poderoso. Empiezas a dejar de perseguir. Dejas de perseguir validación. Dejas de perseguir atención. Dejas de perseguir personas que claramente no están alineadas contigo. Y cuando dejas de perseguir, empiezas a recuperar tu energía. Porque gran parte del cansancio emocional que muchas personas sienten no viene de trabajar demasiado. Viene de sostener conexiones que ya no resuenan con quienes realmente son. Por eso este proceso puede sentirse tan extraño. Tu vieja realidad empieza a romperse, antes de que la nueva aparezca completamente. Y durante ese espacio, muchos no van a entenderte. Ni siquiera tú terminarás de entenderte a veces. Pero eso no significa que estés perdido. Significa que estás cambiando. Y si en algún momento de este video sentiste que algo dentro de ti reconocía estas palabras, déjame un comentario diciendo, ya no soy quien era. Porque cuando lo escribes, algo empieza a alinearse dentro de ti. Y aprovecha para dejar tu like y dar hype al video, porque así esta energía llega a más personas que también están despertando y sintiendo que ya no encajan en su antigua realidad. Lo más difícil de cambiar tu energía no es aprender a soltar personas. Es aceptar que algunas nunca conocieron tu verdadera esencia. Solo conocieron la versión de ti, que hacía todo por no ser abandonado. La versión que decía sí cuando quería decir no. La versión que se quedaba callada para evitar conflictos. La versión que cargaba emocionalmente a todos mientras se destruía por dentro. Porque muchas relaciones no se construyen desde el amor consciente. Se construyen desde heridas compatibles. Y mientras dos personas alimenten mutuamente sus vacíos, la conexión parece fuerte, pero cuando una empieza a sanar, el vínculo comienza a romperse. Por eso tantas personas pierden amistades, relaciones e incluso conexiones familiares cuando despiertan energéticamente. No porque la espiritualidad las vuelva superiores, sino porque ya no pueden sostener dinámicas que traicionan su paz. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque creen que evolucionar espiritualmente significa convertirse en alguien perfecto, siempre positivo, siempre lleno de luz. Pero la verdadera evolución no se ve así. La verdadera evolución muchas veces se ve como silencio, como distancia, como dejar de responder igual, como perder interés en cosas que antes parecían importantes. Y eso asusta, porque cuando tu energía cambia, también cambia la forma en que el mundo responde a tu presencia. Empiezas a notar quién solo aparecía cuando estabas mal, quién disfrutaba más de tu dolor que de tu crecimiento, quién se sentía cómodo mientras dudabas de ti. Y duele aceptar eso. Duele descubrir que algunas personas no extrañan tu esencia. Extrañan el acceso que tenían a tu energía. Extrañan la versión de ti que siempre estaba disponible, que siempre perdonaba, que siempre entendía, que siempre volvía. Pero sanar cambia tu frecuencia. Y una frecuencia nueva automáticamente deja de coincidir con ciertos patrones. Por eso a veces las personas empiezan a reaccionar raro contigo sin que hagas nada. Tu sola presencia empieza a confrontar cosas dentro de ellas. Porque una persona que encuentra calma incomoda a quienes viven en caos. Una persona que aprenda a ponerse límites incomoda a quienes se beneficiaban de su falta de límites. Y una persona que deja de necesitar aprobación se vuelve imposible de manipular emocionalmente. Ahí es cuando empiezan las frases extrañas. Te crees mucho. Ahora estás raro. Ya no hablas igual. Cambiaste demasiado. Pero en el fondo, muchas veces no están reaccionando a tu cambio. Están reaccionando a la pérdida del control que tenían sobre tu energía. Porque cuando alguien deja de mendigar amor, empieza a ver claramente quién realmente lo ama. Y eso transforma completamente las relaciones. Tal vez por eso últimamente te sientes desconectado de muchas personas. No porque seas antisocial, sino porque tu alma ya no puede fingir interés en conexiones vacías. Empiezas a sentir agotamiento en lugares llenos de ruido. Empiezas a cansarte de conversaciones superficiales. Empiezas a valorar más el silencio que ciertas compañías. Y aunque al principio eso puede hacerte sentir solo, en realidad estás aprendiendo algo muy poderoso. La paz también es una frecuencia. Y cuando tu cuerpo prueba esa frecuencia, ya no quiere volver al desgaste constante. Mucha gente piensa que la alta vibración es sentirse eufórico todo el tiempo. Pero no. La vibración más alta muchas veces se siente tranquila. Se siente estable.
Se siente silenciosa, porque ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas correr detrás de personas para sentirte suficiente. Y ahí es cuando ocurre uno de los cambios más profundos de todos. Empiezas a elegirte, no desde el ego, no desde la arrogancia, sino desde el respeto por tu propia energía. Empiezas a entender que no puedes seguir entregando tu paz solo para que otros se sientan cómodos. Y muchas personas no sabrán cómo lidiar con esa nueva versión de ti, porque estaban acostumbradas a una versión que se abandonaba constantemente. Hay personas que solo saben relacionarse contigo cuando estás emocionalmente disponible para salvarlas. Pero cuando empiezas a enfocarte en ti, dicen que te alejaste. Cuando dejas de cargar problemas ajenos, dicen que eres frío. Cuando empiezas a respetarte, dicen que cambiaste. Y sí, cambiaste, porque la versión de ti que aceptaba migajas emocionales ya no puede sobrevivir dentro de esta nueva energía. A veces el despertar espiritual no destruye relaciones, solo revela lo que realmente eran. Y eso puede ser incómodo, porque empiezas a ver que algunas conexiones solo existían por costumbre, otras por dependencia emocional, otras por miedo a la soledad, pero muy pocas desde una conexión real de alma. Y cuando entiendes eso, dejas de aferrarte tanto, dejas de perseguir personas que claramente ya no vivan contigo, porque comprendes algo esencial. No todos están destinados a acompañarte en tu siguiente nivel de conciencia. Algunas personas solo estaban destinadas a encontrarte en una etapa específica de tu vida. Y eso está bien. No todas las conexiones tienen que durar para haber sido importantes, pero tampoco todas deben quedarse para siempre, porque aferrarte a relaciones que ya terminaron energéticamente solo retrasa tu evolución. Por eso el universo a veces elimina personas antes de abrir nuevas puertas, porque hay energías que no pueden entrar contigo a la realidad que estás construyendo. Y aunque tu mente quiera retenerlas, tu alma ya sabe que el ciclo terminó. Tal vez por eso últimamente sientes tanta contradicción dentro de ti. Una parte tuya quiere volver a lo conocido, pero otra parte ya no soporta seguir fingiendo. Y esa batalla interna es parte del proceso, porque despertar no es cómodo. Despertar significa ver claramente lo que antes normalizabas. Significa darte cuenta de cuánto te abandonaste intentando ser amado. Significa entender que muchas veces te hiciste pequeño solo para no incomodar a otros. Pero ya no puedes seguir haciéndolo, porque algo dentro de ti cambió. Y cuando el alma cambia de frecuencia, la vieja realidad empieza a sentirse demasiado estrecha. Por eso este momento de tu vida es tan importante. Aunque parezca confuso, aunque parezca solitario, aunque parezca que muchas personas ya no te entienden, tal vez no es porque estés perdiendo tu lugar en el mundo. Tal vez es porque finalmente estás dejando de ocupar lugares donde nunca pudiste ser tú mismo. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: mi energía ya no cabe en lugares falsos. Porque cada vez que lo afirmas, tu mente deja de luchar contra el cambio y empieza a alinearse con él. Y muchas veces, leer experiencias parecidas en los comentarios también ayuda a otras personas a entender que no están solas en este proceso. Hay un momento en el despertar, donde empiezas a sentir que ya no perteneces a ciertos lugares. Y no porque esos lugares hayan cambiado, sino porque tú cambiaste primero. De repente, conversaciones que antes duraban horas, ahora te cansan en minutos. Personas que antes sentías cercanas, ahora se sienten emocionalmente lejanas. Y lo más extraño es que nadie puede explicarlo claramente. Ni ellos, ni tú. Solo se siente diferente. Porque cuando tu energía cambia de verdad, tu sistema interno deja de tolerar lo que antes aceptaba por miedo, costumbre o necesidad emocional. Y ahí comienza la verdadera transformación. No cuando empiezas a manifestar, no cuando todo mejora mágicamente, sino cuando ya no puedes fingir que ciertas cosas todavía vibran contigo. Ese es el inicio real del cambio. La mayoría de las personas cree que el dolor más fuerte es perder a alguien. Pero no, el dolor más fuerte es darte cuenta de que llevabas años intentando mantener conexiones que ya no alimentaban tu alma. Relaciones donde siempre eras tú quien entendía, tú quien esperaba, tú quien perdonaba, tú quien volvía. Y un día, algo dentro de ti se rompe. O tal vez, despierta, porque empiezas a notar algo incómodo. Muchas personas estaban acostumbradas a la versión de ti que se abandonaba constantemente. La versión que daba demasiado. La versión que toleraba demasiado. La versión que aceptaba migajas emocionales solo para no sentirse solo. Pero cuando empiezas a recuperar tu energía, todo cambia. Tu mirada cambia.
Tu silencio cambia, tu presencia cambia, y las personas sienten eso inmediatamente, aunque no puedan explicarlo con palabras. Por eso algunos empiezan a alejarse justo cuando tú empiezas a sanar. Y eso confunde muchísimo, porque piensas, no deberían acercarse más ahora que estoy mejor. Pero no todos conectaban contigo desde tu luz. Algunos conectaban contigo desde tu herida. Y cuando la herida empieza a cerrar, la conexión deja de sentirse igual. Hay personas que solo sabían relacionarse contigo cuando estabas emocionalmente disponible para salvarlas, escucharlas, cargarlas o sostenerlas. Pero ahora ya no respondes igual, ya no reaccionas igual, ya no entregas tu paz tan fácilmente. Y eso cambia completamente la dinámica, porque una persona que encuentra valor dentro de sí misma deja de ser fácil de controlar emocionalmente. Ahí es cuando comienzan las verdaderas tensiones. Te llaman distante porque ya no persigues. Te llaman frío porque ya no te desgastas explicando todo. Te llaman diferente porque ya no aceptas lo mínimo solo para mantener una conexión viva. Pero escucha esto con mucha atención. La gente siempre se siente cómoda con la versión de ti que no amenaza sus propias heridas. Mientras tú dudabas de ti mismo, ellos se sentían seguros. Mientras tú necesitabas aprobación, ellos tenían poder sobre tu energía. Mientras tú te hacías pequeño, nadie se sentía incómodo contigo. Pero cuando empiezas a elevar tu frecuencia, tu sola presencia empieza a incomodar a quienes siguen dormidos en ciertas dinámicas. Porque tu calma confronta su caos, tu silencio confronta su ruido, tu autenticidad confronta las máscaras que ellos todavía necesitan usar. Y eso provoca distancia, no porque seas malo, sino porque la energía ya no coincide. La verdad es que muchas relaciones terminan energéticamente, mucho antes de terminar físicamente. El alma lo siente primero. Por eso últimamente quizás te sientes extraño incluso rodeado de personas, como si estuvieras ahí, pero ya no realmente hay, como si una parte de ti hubiera dejado ese lugar hace tiempo. Y probablemente es verdad, porque cuando el alma evoluciona, empieza a sentirse incómoda en ambientes donde antes sobrevivía apagándose. Ya no puedes reírte de cosas que antes normalizabas. Ya no puedes ignorar ciertas energías. Ya no puedes seguir actuando para encajar. Y eso puede hacerte sentir solo por un tiempo. Pero esa soledad no siempre es un castigo. Muchas veces es una transición. El universo vacía ciertos espacios antes de llenarlos con algo alineado contigo. Pero la mayoría se desespera en ese vacío. Y por miedo a sentirse sola, vuelve a relaciones que ya no vibran con su nueva energía. Vuelve a lugares donde tiene que reducirse para ser aceptado. Vuelve a conversaciones que drenan su alma. Todo porque todavía confunde conexión con costumbre. Pero tú necesitas entender algo hoy. No todo lo que se va está destinado a volver. Y no toda distancia es una pérdida. A veces es protección. A veces es redirección. A veces el universo está alejando personas que ya no pueden acompañarte hacia donde estás yendo. Porque hay conexiones que solo existen mientras sigues vibrando en dolor. Y cuando sales de esa frecuencia, simplemente dejan de sostenerse. Por eso este proceso puede sentirse tan intenso emocionalmente. Porque no solo estás cambiando hábitos, estás cambiando identidad. Estás dejando morir versiones enteras de ti. La versión que mendigaba atención. La versión que tenía miedo de decepcionar. La versión que soportaba silenciosamente cosas que destruían su paz. Y aunque una parte de ti extrañe ciertas personas, otra parte ya sabe que no puede volver a ser quien era. Ese es el verdadero despertar. No repetir frases espirituales. No fingir positividad, sino dejar de negociar tu energía para ser amado. Porque llega un momento donde entiendes algo profundamente liberador. Quien realmente conecta contigo no necesita que te destruyas para quedarse. El amor real no exige que abandones tu esencia. La conexión real no depende de que reduzcas tu luz. Y las personas correctas no aparecerán cuando sigas actuando. Aparecerán cuando finalmente te permitas existir sin máscara. Por eso no tengas miedo si últimamente sientes que muchas cosas están terminando. A veces el final de ciertas conexiones es el comienzo de tu verdadera vida. Porque hay versiones de ti que jamás podrían existir dentro de las viejas dinámicas. Y tal vez por primera vez, tu alma está dejando de elegir compañía por miedo y empezando a elegir paz por conciencia. Eso cambia todo, porque cuando ya no tienes miedo de perder personas, empiezas a encontrarte a ti mismo. Y ahí ocurre algo poderoso. Tu energía deja de perseguir y comienza a atraer. Tu presencia deja de mendigar validación y comienza a irradiar autenticidad.
Tu vida deja de girar alrededor de ser aceptado y empieza a alinearse con quien realmente eres. Y sí, algunas personas dejarán de entenderte, pero tal vez nunca estuvieron destinadas a entender la versión de ti que estabas a punto de convertirte. Y si sentiste que este mensaje llegó exactamente en el momento correcto, escribe en los comentarios: ya no puedo volver a ser quien era. Porque cuando miles de personas escriben algo así juntas, la energía cambia, la frecuencia colectiva cambia, y muchas almas empiezan a entender que no están perdiéndose, están despertando. Tal vez la parte más difícil de cambiar tu energía es aceptar que no puedes llevar a todos contigo, porque una parte de ti todavía quiere ser comprendida. Todavía quiere que ciertas personas finalmente entiendan tu silencio, tu distancia, tu cambio. Pero hay algo que necesitas entender hoy. No todos van a reconocer la versión de ti que están haciendo, porque algunas personas conocieron una versión tuya construida desde el miedo. Y cuando el miedo desaparece, la relación cambia inevitablemente. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces dijiste sí solo para evitar perder a alguien? ¿Cuántas veces fingiste estar bien solo para no incomodar? ¿Cuántas veces te callaste, te redujiste o soportaste cosas que drenaban tu alma solo para mantener una conexión viva? Eso también es cansancio espiritual, porque el alma se agota cuando vive demasiado tiempo lejos de sí misma. Y quizá por eso últimamente te sientes diferente, más silencioso, más selectivo, más conectado contigo, pero más distante del mundo al mismo tiempo. Y no estás imaginándolo. Tu energía realmente cambió. Ya no vibras desde la necesidad desesperada de pertenecer. Y cuando eso ocurre, muchas máscaras empiezan a caer alrededor de ti. Empiezas a notar quién solo aparecía cuando necesitaba algo, quién desaparecía cuando tú eras quien necesitaba apoyo, quien decía quererte, pero nunca respetó realmente tu paz. Porque las personas pueden amar tu presencia y aún así no estar alineadas con tu evolución. Eso es fuerte, porque nos enseñaron que el amor significa permanecer para siempre. Pero algunas personas solo están destinadas a acompañarte durante una versión específica de tu vida. Y aferrarte a ellas después de que el ciclo terminó solo prolonga el dolor. Hay conexiones que empiezan a romperse en silencio, sin pelea, sin traición, sin grandes explosiones. Simplemente, la energía deja de coincidir. Y aunque tu mente quiera entenderlo todo, tu alma ya lo siente. Por eso últimamente tal vez te cuesta sostener ciertas conversaciones. Te cansa el drama, te cansa la falsedad, te cansa sentir que tienes que actuar para ser aceptado. Porque cuando una persona empieza a despertar de verdad, su energía se vuelve incompatible con lo artificial. Y ahí aparece otra sensación extraña, la de sentirte solo incluso rodeado de personas. Pero escucha esto con atención. Estar solo no siempre significa estar vacío. A veces significa que por primera vez tu alma tiene espacio para escucharse. Porque muchas personas viven tan rodeadas de ruido, que jamás descubren quiénes son realmente. Saltan de relación en relación, de distracción en distracción, de validación en validación. Todo para evitar quedarse a solas consigo mismas. Pero tú ya no puedes hacerlo, porque tu energía está pidiendo algo más profundo. Está pidiendo verdad. Y la verdad transforma completamente tu vida. La verdad te hace perder interés en conexiones superficiales. La verdad te hace dejar de perseguir personas que nunca hicieron el mismo esfuerzo por ti. La verdad te hace entender que no puedes seguir entregando tu energía donde solo recibes desgaste emocional. Y sí, eso puede hacer que muchas personas ya no te entiendan, pero tal vez nunca iban a entenderte. Porque quien vive desconectado de sí mismo, difícilmente comprenderá a alguien que está intentando encontrarse de verdad. No te sientas culpable por cambiar. No te sientas culpable por proteger tu paz. No te sientas culpable por dejar atrás dinámicas que estaban apagando tu energía lentamente. Porque hay personas que llaman distancia a tu sanación, solo porque ya no tienen acceso ilimitado a ti. Y necesitas recordar algo muy importante. Tu energía es sagrada. Tu paz es sagrada. Tu presencia no fue creada para ser consumida por personas que nunca aprendieron a valorarla. Por eso este proceso duele tanto veces. Porque no solo estás soltando personas, estás soltando versiones enteras de ti. La versión que tenía miedo de quedarse sola. La versión que confundía atención con amor. La versión que se conformaba con migajas emocionales. Y aunque a veces extrañes ciertas conexiones, también sabes que ya no puedes volver atrás. Porque una vez que despiertas, ya no puedes fingir que sigues dormido. Ya no puedes ignorar lo que tu intuición ve claramente.
Ya no puedes traicionarte para ser aceptado. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que todo se siente tan diferente ahora. No es el mundo el que cambió completamente. Eres tú quien finalmente dejó de mirar la vida desde la misma frecuencia. Y cuando cambias de frecuencia, también cambia lo que toleras, lo que atraes, lo que aceptas y las personas con las que conectas. Por eso no tengas miedo si algunas relaciones empiezan a desaparecer. No todo lo que se aleja está destruyendo tu vida. Algunas cosas se alejan porque ya no pertenecen a la realidad que estás construyendo. Y aunque ahora no puedas verlo completamente, muchas veces el universo elimina lo que drena tu energía, antes de mostrarte lo que realmente mereces. Confía en eso. Confía en el silencio. Confía en esta nueva versión de ti que ya no quiere sobrevivir, sino vivir en coherencia consigo misma. Porque hay una diferencia enorme entre ser aceptado por todos y finalmente sentir paz dentro de ti. Y la mayoría pasa toda la vida sacrificando su paz para obtener aceptación. Pero tú ya empezaste a salir de esa frecuencia. Por eso este video llegó a ti. No por casualidad, sino porque una parte de ti ya sabe que no puede volver a ser quien era antes. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo importante. Déjale un like al video y dale hype, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que ahora mismo se sienten incomprendidas, confundidas o solas en medio de su despertar. Y también quiero que compartas este video con alguien importante para ti, con alguien que quizás está cambiando por dentro, pero todavía cree que está perdiéndose. Tal vez este mensaje pueda hacerle entender que no está roto, solo está despertando. Y antes de irte, escribe en los comentarios: mi energía ya no puede vivir donde mi alma se apaga. Porque cuando escribes eso, dejas de resistirte al cambio y empiezas a aceptar que algunas personas ya no te entienden, simplemente porque ya no eres la versión de ti que necesitabas destruirse para ser amado.